introducir a estos dos señores que son los expertos en el mundo, a estos dos señores, un señor y una señora, ¿no? Que aquí estamos prácticamente al 50%, al 33%. El anterior no era muy eso, pero yo ya algún comentario me han hecho, tuve que decir que alguien ha sustituido y por tanto nos descompensó la situación, ¿no? Y en la siguiente ya lo tenemos un poco mejor, ¿no? Aquí estamos al 33%, ¿no? Bueno, esta es una sesión un poco entre las dos que ha habido. La primera que ha habido más de la transición energética, más ligada a todo el mundo de las perspectivas, etcétera, y la última que será fundamentalmente de los nuevos negocios en el campo de la energía, el autoconsumo, la energía distribuida, el vehículo eléctrico, etcétera. Hemos considerado adecuado poner una sesión de un tema trascendente que ahora ha salido en el mundo de la distribución. Yo creo que lo ha sacado Santiago, ha salido en muchos lados, que es el campo de la digitalización, ¿no? Cómo la digitalización, que nos está transformando las conductas de todos nosotros, pues está influyendo en este sector energético unos tres puntos de vista, ¿no? De los activos por un lado, de los clientes por otro, el otro gran campo disruptivo de la digitalización, y también de los empleados y de los modelos de negocio, ¿no? Estos son los tres grandes campos donde la digitalización está causando un cambio tremendo y un cambio importante que irá a más y que veremos en el futuro. Para ello tenemos primero una persona de Accenture, ¿no? Que Accenture, sabéis, es una consultora multinacional con una especial orientación en estos campos de la digitalización, y por otro lado, qué menos que la componente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, ¿no? Que yo creo que pone la parte también que se está haciendo aquí a nivel local, bueno, a nivel local, a nivel regional, no local, y más, ¿no? Ya nos lo contará. Entonces os presento a los dos, van a hacer una intervención de 10 minutos cada uno, más o menos aproximadamente, y luego cualquier pregunta que queráis hacerles, pues aquí están dispuestos a contestarla. Yo supongo que además sabrán todos, no tendrán ningún problema, ¿no? Entonces tenemos primero, voy a seguir el orden que tenemos aquí, a Elías Atienza Alonso, director general de la Corporación Tecnológica, que también lleva un tiempo en la Corporación Tecnológica, es ingeniero y trabaja en la Corporación Tecnológica, ha trabajado en otras industrias privadas y en proyectos de I+D+I. Y a mi derecha tenemos a Marta Sánchez Álvarez, que es Managing Director en Accenture, que ha trabajado también en EDP, ha trabajado en Cantábrico continuamente, en otros campos y también en el mundo y en las empresas de consultoría. Entonces yo les voy a dar la palabra por ese orden y vamos a empezar, aunque por Elías. Elías, es tu turno. Aquí tienes. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer a la organización, tanto a CESA como a la Confederación de Empresarios, que hayan contado con Corporación Tecnológica y conmigo personalmente. Muchos de los que estáis aquí me conocéis y sabéis que yo no soy un especialista en el tema energético. Ahora, ni mucho menos. Pero desde el puesto que tengo en Corporación Tecnológica, actualmente, la entidad que dirijo, actualmente como director general y anteriormente como director técnico, bueno, por la propia actividad de Corporación Tecnológica, es decir, la de hacer aflorar, evaluar y financiar proyectos empresariales de I+D, pues me ha dado la posibilidad de tener una visión sobre la innovación, que es el tema actual que se trae, el tema de esta mesa, la innovación en este sector. Dicho sea de paso, dentro de Corporación, que empezamos en el 2005, ya vamos a hacer 15 años, una parte importantísima de los proyectos empresariales que se presentaban, eran del sector energético y principalmente, lógicamente, el sector de energías renovables. Bueno, como han dicho los anteriores ponentes, las necesidades de evolución hacia una sociedad descarbonizada, un sistema energético descarbonizado, pero sin embargo lo que está claro es que al día de hoy estamos muy lejos de lo que se pretendía.
no nos estamos acercando a los objetivos que se pretendían. Y la velocidad de implantación de las renovables y todo el sistema de descarbonización energética, bueno, es mucho más lento del que preveíamos. Entonces eso nos lleva a preguntarnos por qué, entre otras cosas, por qué esta transición no ha conseguido la velocidad. Siempre toda transición lleva una inercia asociada, el vencer la inercia. Segundo tema, claramente, bueno, pues en momentos determinados, también se ha citado, en momentos determinados, por razones estratégicas y políticas, ha habido momentos de desconciertos en el sector. Pero si miramos, hay otro eje importante, es que si miramos hacia hace unos años, la gran mayoría de los proyectos de innovación que las empresas, muchas de ellas aquí representadas, presentaban a organismos públicos, normalito, un coche normal y corriente. Mi coche, pues van a pensar ustedes, una barbaridad, esto no se ha entrado muy bien. Yo no sé si tiene 18.000 sensores o 1.800. Da lo mismo, no sé si es 18.000 porque no me enteré muy bien, ya a los 10 minutos estaba saturado. Pero es claro que esos sensores están generando una cantidad de información ingente, por la cual el motor de mi coche, que es muchísimo más eficaz que el anterior, está reaccionando porque se ha analizado esa información en tiempo real y se ha producido respuestas en tiempo real. Pues lo mismo está pasando, lo mismo va a pasar en el sector energético, y aquí tenemos especialistas, lo mismo va a pasar en el sector energético. Algo que va a ayudar enormemente para aumentar la velocidad clara de la implantación eficaz de las renovables es claramente analizar los miles de millones de datos que se están generando a tiempo real en el sector, analizarlos con inteligencia artificial, dar respuestas adecuadas y a tiempo real. Sobre todo porque esto es fundamental, sin olvidar, lógicamente, los avances en dispositivos, ¿no? Pero sobre todo porque es fundamental. Los expertos anteriores han manifestado el cambio del modelo, un modelo central a un modelo distribuido, altamente distribuido, que va a funcionar en las dos direcciones. Señores, sin inteligencia artificial es que no podremos, sin digitalización no podremos avanzar. O sea, por mucho que se mejoren los dispositivos, por utilizar esta palabra no muy técnica. Es ahí donde creemos que hay que poner, sin abandonar todo el resto de los temas que se han tratado aquí, donde hay que poner grandes esfuerzos. Y donde lo están poniendo. Nosotros, como decía antes, en Corporación Tecnológica, la parte de los proyectos que se presentan del sector energético es un porcentaje altísimo. Bueno, pues casi todos, en los 2 últimos años, casi todos los proyectos que se han presentado para este sector vienen de la mano de la digitalización. Y el sector energético no se escapa a lo que es cualquier otro de los sectores. Aquí CEPSA, miembro de corporación que está presente, está llevando un proyecto enorme en sus plantas para poder analizar toda la información que genera todo el flujo de fluidos que pasan por los miles de kilómetros de tubería, y con esa información saber, a través de la digitalización e inteligencia artificial, saber tomar decisiones a tiempo real que harán más eficientes y aplicarán nuevos sistemas. Y es por ahí por donde yo creo que uno de los ejes importantes, por eso el título de esta mesa redonda, del tema de la digitalización, innovación y digitalización. Innovación, tenemos que seguir innovando
en dispositivos más eficaces, y digitalización porque va a ser un instrumento es fabuloso. Lo que decía, volviendo anteriormente, lo que decía antes del ejemplo de mi coche, y perdonen que utilice el ejemplo de mi coche, pues sencillamente han hecho unos esfuerzos tremendos en unos motores enormemente más eficaces, pero si ese motor no se le sacaría ni el rendimiento si no se hubiesen hecho los avances que se han hecho en el tema de analizar los datos que se están generando y dar una respuesta a tiempo real que pueda hacer al motor reaccionar. Muy bien. Muchas gracias, Elías. Vamos a continuar. Vamos a darle la palabra desde el punto de vista, yo creo que Marta nos puede dar una visión también global de este. Dale así. Ya estoy, ¿no? Sí. En primer lugar, muchas gracias Arcadio, por la invitación para estar hoy aquí. Accenture, como has dicho, pues somos una empresa consultora que formamos parte del Club Español de la Energía. Hombre, tengo que decirlo, somos una empresa con 1.700 personas trabajando en Andalucía, o sea que tenemos una vocación andaluza importante, y muchas de esas 1.700 personas están trabajando en proyectos de digitalización y de digitalización en el sector energético. Desde aquí, desde Sevilla, hacemos robots para Endesa, para Viesgo, para, bueno, pues como trabajamos para la mayoría de las empresas, pues para la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces eso es una realidad. Bueno, me gustaría compartir un poco la visión que tenemos nosotros de esa transformación del modelo energético con el enfoque de la digitalización, ¿no? Nosotros vemos 6 factores que están transformando el modelo energético completamente. Los 5 primeros, o de los 5 primeros ya se ha hablado ampliamente hoy, ¿no? Porque es, bueno, pues la penetración de las energías renovables, tanto por el impacto que van a tener en el coste, en la gestión de la red, la generación distribuida es el segundo factor, ¿no? Que va a cambiar de nuevo, cambia seguramente el flujo de las redes, la gestión de la información. El tercero es el vehículo eléctrico, la electrificación del transporte, que también se ha hablado ampliamente. El cuarto es el cliente, que se ha hablado un poco menos. Para nosotros es un factor de cambio total y que además se relaciona con los 2 factores anteriores, ¿no? Vemos que sobre todo por la generación distribuida, por el vehículo eléctrico y porque los clientes además cada vez estamos acostumbrados a experiencias en las que tenemos mucho más poder de decisión, pues esto va a pasar lo mismo en la industria, ¿no? En la industria energética, eléctrica. La eficiencia energética es otro de los factores que para la industria es determinante y también vemos que es un factor que va a cambiar el modelo energético. Y el último, el sexto, que lo he dejado para el final, es lo que llamamos la inteligencia instantánea, que conecta un poco lo que nos adelantaba Elías, ¿no? La inteligencia instantánea es pues ver cómo la inteligencia artificial se integra tanto en las operaciones, como en la gestión de las operaciones, como en la gestión de los activos en la industria. La inteligencia artificial nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de plataformas de Big Data para poder contener esos datos que después van a permitir gestionar en tiempo real las conexiones entre clientes y generadores, cualquiera que sea el tipo de los generadores, plataformas de Big Data. Ciberseguridad, que es un tema que ya es un must, o sea, no se puede hacer ningún tipo de solución despliegue sin tener en cuenta las soluciones de ciberseguridad. Cloud, que seguramente le sonará, que lo que permite es ir mucho más rápido. También esta mañana se hablaba de rapidez, ¿no? Pues el despliegue de la infraestructura en cloud va a permitir que todo el desarrollo de inteligencia se haga a muchísima más velocidad de la que anteriormente, cuando tenías que tener tus servidores en tu casa, ¿no? Y cada vez que hacías un proyecto nuevo tenías que poner un nuevo servidor. Pues eso, o sea, lo que va a dar es velocidad. Y después,
pues bueno, pues ahí ya entra pues los robots, que como les he comentado desarrollamos desde aquí, desde Sevilla, robots, asistentes virtuales, que son capaces de después hablar un poco más de ello, ¿no? de interaccionar con los clientes, en muchos casos incluso mejorando la satisfacción de los clientes, porque responden más rápido y de una forma pueden responder de una forma muy precisa. También vemos que la inteligencia artificial se lleva a los trabajos de campo tan importantes en una industria como la energética, ¿no? Donde los trabajadores que van a seguir teniendo que hacer las operaciones de mantenimiento y operación de las redes de distribución y transporte, pues esos trabajadores se les dota de nuevos dispositivos y además se les da muchísima más información en campo. Por ejemplo, una cosa que nosotros vemos con algún cliente, ¿no? Que pues antes a las personas que estaban en campo pues la gente estaba mucho más especializada. Ahora, como les puedes dar toda la información in situ, incluso ya es una realidad, tienen realidad aumentada, de manera que pueden hacerle una foto a un elemento de la red y recibir información sobre ese elemento, pues lo llamamos el multitasking, perdón en la palabra inglesa, ¿no? Pero la gente puede desempeñar muchos más trabajos pues con la misma cualificación. Bueno, estos seis factores, pues como les decía, cambian completamente el modelo energético. Yo antes comentaba, yo empecé a trabajar en el sector en el 98, ¿no? Cuando se liberalizó todo el mercado. Y ya entonces pintábamos el modelo del funcionamiento del sector, lo pintábamos lineal, ¿no? Decíamos, primero está la generación, después está el transporte y la distribución, y después aparecía una cosa que eran las comercializadoras y los clientes. Bueno, pues ahora ese esquema de sector nosotros lo vemos circular, ya no lo vemos lineal. Vemos que es completamente circular. Primero porque en el centro van a estar las redes inteligentes, ¿no? Que van a permitir conectar demanda y generación, esa generación renovable, esa generación distribuida, conectarla mucho más directamente con los clientes, ¿no? Y mucho más directamente, también hablando en el descanso, o sea, cuando también vemos que como el mercado que conocemos hoy, cuando hablamos del precio de la energía, creemos que eso también va a cambiar, porque va a haber muchas más interacciones directas entre demanda y generación, ¿vale? Y quedará seguramente, habrá un mercado de flexibilidad, ¿vale? Que además va a ser homogéneo con el resto de Europa, va a ser el mismo mercado, y habrá muchas más interacciones demanda-generación. Seguramente algunos de ustedes ya habrán oído hablar de los famosos PPAs, ¿no? Que están firmando entre la generación renovables y grandes clientes, pero bueno, también aparecen figuras, agregadores de demanda, que van a acercar ese tipo de contratación a los clientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese modelo circular. En ese modelo circular también vemos, desde un punto de vista de innovación, la entrada de nuevas, bueno, no sé si llamarlo players, que hasta ahora esto era una industria de 5, 6, 7, bueno, ahora han entrado Repsol y Cepsa, ¿no? Pero vemos nuevos players que son pequeñas comercializadoras, pero que tienen un modelo de negocio pues mucho más digital, ¿no? Y vemos, bueno, pues en España están empezando, pero vemos otros países como UK, como Inglaterra, donde ya han superado en algunos casos a las tradicionales, ¿no? Ahí tenían 6 empresas grandes y una de estas pequeñas ya se ha comido a una de las grandes, ¿no? Entonces eso también va a marcar
cierta disrupción, es una fuente de innovación en el sector. Y después nosotros en Accenture, que trabajamos mucho con startups, ¿no? Pues también vemos que hay nuevos players que pueden cambiar mucho este sector, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos hablado del vehículo eléctrico, de la penetración del vehículo eléctrico, de lo importante que es la electrificación del transporte para conseguir los objetivos de clima. Hay startups que están proponiendo financiación, por ejemplo, modelos de financiación y de renting, pues absolutamente novedosos, ¿no? O sea, el otro día me contaban pues que tú puedes tener el coche eléctrico para tus días, para tu día a día, pero después te lo recambian y en vacaciones cuando te vas y necesitas más autonomía, la empresa de renting te pone un coche de gasolina o de gasoil o de lo que sea, o con la autonomía que necesites, ¿no? Bueno, pues es un actor nuevo que puede impulsar esa penetración. Estamos viendo, por ejemplo, startups que conectan oferta y demanda. La semana pasada salía en la prensa una de estas empresas que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, se implanta en Europa, que lo que hace es, oye, pues agrupa demanda y la pone en contacto con generadores de todo tipo, ¿no? Nosotros también se nos ha acercado, por ejemplo, otra compañía holandesa, que estos te permiten, imagínense ustedes, muchos serán empresarios, pues tener una nave, tal, puedes instalar fotovoltaica en techo, tienes excedentes, pues lo puedes poner ahí y tú dices, oye, pues lo que hacen es, tú puedes saber de quién, bueno, ya sabemos cómo que la energía, pero bueno, tú puedes decir, oye, pues yo voy a comprar energía de esta compañía porque es andaluza y yo quiero comprar energía de una compañía andaluza, o quiero comprar energía del colegio de mi hijo que vende los excedentes. Y eso es una realidad, está funcionando en Holanda, aunque parezca... Bueno, son algunos ejemplos de startups que se acercan al sector y que se conectan, ¿vale? ¿Cómo responden las compañías, las utilities ante estos cambios, ¿no? Ante estos cambios en la tecnología, ante estos cambios de la digitalización? O sea, nosotros vemos que desde un punto de vista de estrategia, pues están avanzando en 3 líneas diferenciadas, ¿no? Una de ellas es la transformación de su core de negocio. Entonces, por ejemplo, les voy a poner algún ejemplo. La transformación como hemos hablado mucho de generación, ya hoy voy a hablar un poco más de la parte de cliente, ¿no? En cliente ya es una realidad. Las compañías están empezando a tratar de integrar asistentes virtuales en la atención, ¿no? Entonces, en la atención, pues fundamentalmente ahora el 90% o el 85% de las interacciones que tenemos con las compañías energéticas es a través del teléfono, ¿no? Pues están intentando instalar asistentes virtuales en la atención que conecten con robots que sean capaces de, en una única llamada, resolver la cuestión del cliente, cosa que, pues la verdad, hasta ahora no era complicado, ¿no? Que nos resolviesen en una llamada cualquier reclamación o cualquier cuestión. Pues, por ejemplo, ese es uno de las áreas de transformación grandes que están llevando a cabo las compañías, ¿no? Toda esa transformación de la atención del cliente. Después hablamos de los datos. Desde un punto de vista de los datos, pues obviamente con un interés de vender más, de evitar que los clientes se vayan, pues de tratar de conocer mucho mejor a los clientes y de tener registradas todas sus interacciones. También esta mañana se ha hablado de las redes. Las redes van a ser claves en esta transformación digital, ¿no? Y entonces las compañías de distribución, su transformación digital va muy ligada a los datos, obviamente también a ser capaz de poner más dispositivos en campo, de monitorizar la red de baja tensión, incluso actuar sobre la red de baja tensión, pero después son los que tienen que proveer de datos sobre los clientes y sobre la generación para que esas interacciones que yo les he dicho que van a ser mucho más directas entre demanda y generación se produzcan, ¿no? Entonces, bueno, es clave. Esto es la transformación del negocio. Ya termino, Arcadio. ¿Vale?
la transformación del negocio. Después también las compañías pues tienen que inventar cosas nuevas, o sea, tendrán que desarrollar nuevos negocios. Me dejo el último punto porque si no me vas a rendir. Porque me das unas preguntas. No. Sigue, sí. Vamos, que ya está. Bueno, yo creo que has dado un repaso, ¿no? Sí, da un repaso a todo. Va muy ligado, ¿no? Y entonces yo voy a preguntarle primero a Elías, ¿no? ¿Cómo apoya la Corporación Tecnológica esto? ¿Qué relación tiene con el Estado en general? Todo este conjunto de medios, llamémosle públicos, ¿no? Para que están apoyando todo este público-privado, esta colaboración pública-privada. ¿Cómo se podría para esta mejorar y cómo todo este conjunto, ¿no? Que vemos ahora, pues, South Summit, no sé qué, un montón de cosas de esto. Bueno, primero una pequeña aclaración. La corporación es privada, hombre, con una fuerte componente pública, pero está formada por 160 empresas, de las cuales muchas están aquí. Los que conocemos menos esto, pues nos sí. Entonces, ¿cómo apoyamos? Nosotros apoyamos principalmente en dos vías. La primera vía es la vía de ayudar a las empresas a articular proyectos empresariales de innovación, de I+D o estudios de viabilidad previa, porque eso es importantísimo. Y, como decimos, evaluar esos proyectos a través de un sistema de evaluación acreditado por ENAC y financiarlos y buscarle financiación alternativa. Es lo que decía, y en esos proyectos siempre tiene que ir subcontratada o tiene que la universidad, es decir, la investigación pública, para hacer la transferencia de conocimiento de la investigación pública al sector privado. Y esa colaboración es fundamental porque en la vía de la digitalización, en todos los campos, en el campo anterior de la mejora de los dispositivos fue fundamental esa colaboración pública-privada. Los grandes pasos que se dieron fue gracias a proyectos con esa colaboración pública-privada, con ese conocimiento que las universidades andaluzas, digo andaluza porque nosotros dijimos que esa universidad andaluza pasaba a través de la colaboración a la empresa. Y en el segundo plano que va a venir, el segundo, desde mi punto de vista, muy humilde, ya digo, porque claro, después de todos los actores que ha habido anteriormente, pues yo, al no ser experto, sí soy experto en innovación, bueno, pues en el segundo salto gordo que va a venir para acelerar toda la implantación de renovables y avanzar hacia la descarbonización, el segundo punto en la digitalización creo que va a ser el segundo paso importante. Bueno, ahí la colaboración con los organismos públicos, con las universidades, es fundamental. Hay un conocimiento fundamental que va a pasar y está pasando a las empresas. Y el segundo eje importante que se ha nombrado, las startups. Están creando esta digitalización o estas necesidades de inteligencia artificial, lleva también que haya muchísimas startups o en pequeñas o microempresas de base tecnológicas que están generando un conocimiento enorme y que ese conocimiento puede ser utilizado y puede en asociación con grandes empresas. Y ese sería el eje de emprendimiento que lo están llevando grandes empresas de las que estamos aquí y que claramente esa asociación de startups que están generando un conocimiento. Y si bien hacer una startup que genere un conocimiento en desarrollo, que voy a decir, de un nuevo alimento y tal, es más difícil, pero sí una startup generando conocimiento en inteligencia artificial, en digitalización, es mucho más fácil. Y bueno, con toda su dificultad, claro. Entonces, yo creo que en esas dos vías se va a avanzar bastante. Muy bien, muchas gracias. Marta, ¿más rápido en el cliente o más rápido en los activos? Yo creo que más rápido en el cliente. Yo creo que más rápido en el cliente porque, como decía, pues la entrada de nuevos actores está acelerando la competencia y esos nuevos actores, muchos de ellos pues están, pues como son, o sea, empiezan pequeños, les es más fácil empezar con un modelo más digital y con lo cual eso hace que yo diría que las inversiones ahora mismo en las compañías estén dirigidas a digitalizar toda esa interacción con el cliente y ese conocimiento del cliente. Lo que no quita que en los activos, bueno, claro, los más tradicionales, pues en generación es un poco complicado sobre todo por la situación de decomisionar el carbón, la nuclear, pues es difícil invertir cuando vas a decomisionar y después pues hasta ahora ha habido mucha sobrecapitalización
capacidad, entonces tampoco había necesidad de ajustar mucho, pues yo qué sé, temas como la disponibilidad, ¿no? Yo creo que otro área muy importante van a ser las redes, como decía antes, y ahí el tema de regulación, que se comentó ampliamente en la mesa anterior, es clave, ¿no? Porque si las empresas distribuidoras y las empresas transportistas tienen que hacer unas inversiones en digitalización muy relevantes, y si no se lo reconoce la retribución, pues habrá una parte que sí la puedan lograr por vía eficiencia, pero habrá otra que no, y bueno, pues es un tema a considerar. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ya que solo tenemos media hora, ya sé que este tema es un tema que da para mucho, ¿no? El empleo que va, cómo va a evolucionar, todas estas cosas, ¿no? En este mundo digital. Pero ya le he dicho que el siguiente, solamente dar un dato del informe de la Agencia Andaluza de la Energía, del último informe, que dice que actualmente se necesita un 8% menos de consumo de energía para producir una unidad de PIB, un 8% menos que hace 10 años. Bueno, si este salto se ha dado, el siguiente salto que se va a dar va a ser, entre otras cosas, utilizando claramente el análisis y gestión de datos. Muy bien. Un minuto. Bueno, pues yo diría que un tema que no me dejaste terminar antes, ¿no? Venga, o sea que pues aprovecha, ¿no? que la transformación de la industria, y tú lo has comentado, o sea que hablamos de clientes, hablamos de activos, pero también las personas que trabajan en la industria, sí. ¿no? Yo antes comentaba las operaciones de campo, ¿no? De este sector, que es muy relevante, pues vemos que hay una transformación total de las personas que trabajan operando, manteniendo redes, o en las centrales, o en los activos renovables. Vemos también cambios en que aparecen nuevos perfiles, ¿no? y nuevos, pues los famosos data scientists, pero pues hay que estos asistentes virtuales tan estupendos que les he comentado, pues requieren mucho entrenamiento. Aparecen nuevos perfiles donde la universidad es clave, ¿no? en proveer. También se crean nuevas formas de trabajar, mucho más conectadas. Las compañías dejan de trabajar en silos. O sea, yo creo que el factor humano en la digitalización también es muy relevante y no lo habíamos comentado. Pues muy bien, pues muchas gracias. Darles un aplauso a los dos, ya los tenéis identificados para lo que queráis de ellos.